Aventureros y aventureras, hoy vamos a hacer un viaje increíble. Directamente nos dirigimos a la región de Xi'an, a China, para hacer un descubrimiento, para entrarnos en uno de esos grandes enigmas de la arqueología, los 9000 guerreros de terracota, la tumba del primer emperador chino, Qin Shi Huangdi. Comenzamos en Desafío Viajero. Son más los 9000 soldados que en posición de batalla se encuentran protegiendo y albergando la tumba del primer emperador de China, de Qin Shi Huangdi. Cada uno de estos soldados con un rostro distinto al de su compañero. Etnias del norte, etnias del sur de China, soldados jóvenes, viejos, generales, capitanes, soldados, caballos, carros de combate, arqueros, infantería. Absolutamente todo el ejército de terracota de Qin Shi Huangdi protegiéndole desde el más allá. Qin Shi Huangdi fue el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, que literalmente significaría como primer emperador augusto, y es que fue el gran unificador de los distintos estados feudales de la antigua China, creando así en el 241 a.C., cuando subiría al trono de China como emperador, la unidad china, que desde ese momento y hasta hoy constituyen este enorme país. Qin Shi Huangdi, de hecho, fue uno de los grandes impulsores de la construcción de la muralla china. Y es que, si bien es cierto que esta se comienza a construir desde el siglo V a.C., Qin Shi Huangdi, una de las cosas que hizo fue ampliar sus fronteras, que de hecho, hasta aproximadamente el siglo XVI, continuó creciendo hasta tener una longitud aproximada, hoy, atención, de 21.000 kilómetros. La muralla china, que desde luego no se puede ver desde la luna, tiene 21.000 kilómetros de longitud, una auténtica barbaridad. Se cuenta que Qin Shi Huangdi obligaba a las familias a tener a 2 hijos. Uno de ellos sería destinado a la construcción de la gran muralla china, el otro directamente al diseño y construcción de su mausoleo. Se cuenta que más de 700.000 obreros participaron en la construcción de ese mausoleo, cuyo cénit principal, que hoy en día conocemos y que es la antesala de lo que vendrá, son los guerreros de Xi'an. Pues bien, las leyendas lo que dicen incluso es que esos 700.000 obreros serían enterrados junto con el primer emperador Qin Shi Huangdi en el momento de su muerte. Probablemente esto no es más que una leyenda urbana, como que los obreros que trabajaron y los arquitectos que impulsaron el Taj Mahal fueron obligados a que se les sacase los ojos y se le amputase la lengua, ¿no?, para que no pudiesen contar a nadie lo que en realidad habían visto y habían podido crear, ¿no? Bueno, pues aquí un poco lo mismo. Yo creo que esto es una leyenda y que en realidad esos 700.000 obreros que trabajaron en la construcción de su mausoleo no acabaron muertos junto con el propio Qin Shi Huangdi. Se cuenta que en el año 210 a.C., Qin Shi Huangdi se encontraba junto con parte de su ejército surcando China tras la búsqueda de un lugar llamado Penglanshai, el lugar donde se encontraría la fuente de la eterna juventud. Supuestamente en Penglanshai los palacios eran de oro y platino. Allí se postraban sobre una isla en la que el arroz y el vino jamás se vaciaban de los boles y de las copas, y donde los árboles frutales brotaban piedras preciosas y frutas mágicas que proveían de la vida eterna. Paradójicamente, y tras la búsqueda de Penglanshai, Qin Shi Huangdi murió. El caso es que había que retornar el cadáver de Qin Shi Huangdi durante 2 meses por toda China hasta llegar hasta Xi'an. Parece ser que para evitar que el resto de la soldadesca supiese que Qin Shi Huangdi había muerto, sus generales colocaron el cadáver dentro de la diligencia retornando a Xi'an. Poco a poco parece ser que el olor iba increciendo y decidieron colocar peces muertos alrededor de la diligencia para disimular un poco el olor. De vez en cuando un general se metía dentro de la diligencia para hacer un poco el paripé de que estaban de reunión y tal, pero Qin Shi Huangdi desde luego que ya llevaba criando malvas un tiempo. 2 meses después, la comitiva llegó hasta Xi'an y allí hubo un comunicado oficial
El primer emperador Kim Si-Huangdi, tan odiado, había muerto. El pueblo no se lo pensó dos veces. Directamente con palos y antorchas entraron en ese mausoleo que tanto esfuerzo había sido utilizado en construir y que tanta explotación por parte del pueblo chino había sufrido gracias a Kim Si-Huangdi. Era un emperador odiado. Y las leyendas chinas comenzaron a crecer. Se decía que la tumba de Kim Si-Huangdi, que estaba totalmente perdida, tenía justo en la entrada una serie de guerreros que custodiaban el cadáver de Kim Si-Huangdi. Después de sus guerreros de terracota, más de 9000, se cuenta, decían los libros chinos, una vez atravesado el pasadizo de los guerreros, llegaremos a una sala gigantesca, donde se hallarían ríos de mercurio, simbolizando los ríos chinos, como el río amarillo. El techo de esa sala estaría cubierto por un azul cobalto, con perlas y diamantes, asemejando las constelaciones, tachonando de esta forma este simbólico cielo estelar. Y justo en el centro, una isla con todo el tesoro de oro y el sarcófago del mismo material de Kim Si-Huangdi. Esto eran leyendas. Todo el mundo, hasta 1974, consideraba que esto no eran más que leyendas. Hasta que justo en este año, en 1974, dos campesinos están cavando un pozo tranquilamente ahí, en la región de Xi'an, cuando uno de ellos mete su pala dentro de la tierra, saca tierra y observa como una cabeza le está mirando desde el inframundo. Sería el primero de los 9000 rostros que le acompañarían. 9000 guerreros de Xi'an serían descubiertos tiempo después. En un principio, cuando se hace este pequeño descubrimiento, las cabezas de esos primeros guerreros que han salido a la luz serían colgadas en la entrada del pueblo de este campesino y las azotarían directamente con palos, como si directamente fuesen demonios. No sabían en realidad lo que tenían ahí, hasta que finalmente fueron los equipos de arqueología los que empezaron a ordenar pieza a pieza. Solo uno de los 9000 guerreros de terracota se encontró totalmente intacto, un arquero que a día de hoy podemos contemplar. El resto de los 9000 estaban hechos añicos. Imaginaros el puzzle gigantesco que tuvo que suponer para los arqueólogos montar y construir una vez más esos 9000 guerreros de terracota. Ahora bien, si el asunto de los guerreros de Xi'an que aparecía en esas primigenias leyendas descubrimos que era cierto, si esas leyendas decían que todo el ejército estaba construido en terracota, albergando el cuerpo de Kim Si-Huangdi, si esto es cierto, lo que continuaban diciendo las leyendas debería de ser cierto. Esa enorme sala con el sarcófago de Kim Si-Huangdi, con ríos de mercurio, con todo su tesoro y con el techo de cobalto, con perlas y diamantes, asemejando a las constelaciones, debería de ser real. Hoy en día sabemos dónde está este punto. Si atravesásemos todo el complejo de los guerreros de Xi'an, directamente llegaríamos a un punto muy concreto, lo que llaman el monte Li. Es una montaña en forma piramidal, pero se han encontrado una serie de emanaciones de mercurio en su interior que podrían determinar que justo ahí abajo estarían esos ríos de mercurio. Claro, nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué los arqueólogos chinos no entran? ¿Por qué no se halla este gran descubrimiento? En realidad es porque tienen miedo de que algo se rompa. Cuando se descubren los guerreros de Xi'an, todos ellos estaban pintados, las uñas, los párpados, la cara, cada una de las partes de la armadura. Pero cuando el pigmento entra en contacto con el aire, se deshace como un azucarillo. Hoy en día los guerreros de Xi'an los vemos totalmente grises en terracota original, pero este no era su estado de antaño. Por eso los chinos dicen, vamos a esperar a que tengamos la tecnología suficiente para que cuando entremos en la tumba del gran emperador chino, de Kim Si-Huangdi, podamos disfrutarla y convertir esto en un descubrimiento que sin lugar a dudas dejará a Tutankamón y Howard Carter probablemente a una altura muchísimo menor. Y permitidme que os haga una última recomendación. ¿Os acordáis de ese agricultor que estaba cavando un pozo y que descubrió los guerreros de Xi'an? Cuando hoy en día visitas el mausoleo de los guerreros,
después de ver los distintos pabellones donde vais a encontrar no solo los 9000 guerreros de terracota, sino también otros pabellones que todavía están siendo desenterrados, es decir, que habrá 9000 guerreros más probablemente, llegamos a la tienda. En la tienda nos podemos comprar un guerrero de Xian, hay distintos tamaños, no os asustéis. Y yo recuerdo cuando estuve por allí, que había un hombre ahí como firmando libros, ¿no? Con una enorme fila, esperando, y yo pensaba, bueno, pero ¿quién será este señor? Un chino ahí, ¿no? Bueno, ese mítico descubridor, ese campesino descubridor de los guerreros, todavía vive, esto fue en 1974. Así que era el hombre que estaba firmando libros dedicados. No me quedó otra, ¿no? Ir a que el famosísimo descubridor de los guerreros me dedicase un libro, imagino que pondrá algo así como Con cariño para Luis o algo así, ¿no? De los guerreros de Xian. Desde luego que toda una aventura darnos un paseo por Xian, viajar a China, este gigante asiático que desde luego que nos ha dado alegrías, nos ha dado también bastantes golpes, cierto, pero que sin duda en los próximos años volveremos a viajar, volveremos a visitar y a disfrutar de lugares tan increíbles como la historia que alberga a los guerreros de Xian. Y ya lo sabes, aventurero, si el vídeo de hoy te ha gustado, suscríbete a Desafío Viajero, comenta lo que quieras, dale a la campanita de notificaciones y haz como mi amigo, entra en www.desafioviajero.com. Hasta pronto, aventurero.